Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales en este programa que se llama Tiempos de Reflexión con Cristo. Un saludo cordial de todo corazón de su pastor Diego Mendoza. Hoy quiero compartir con ustedes 6 reglas para que Dios conteste tu oración. Es importante que nosotros en estos tiempos tan difíciles tengamos firmeza en lo que pedimos a Dios, pero también debemos tener seguridad e integridad. En la palabra del Señor se registran muchas personas que perdieron su comunión y su relación con Dios cuando debieron mantenerla para que hubiese una respuesta a través de la oración. Tenemos el ejemplo de una persona muy reconocida en las Sagradas Escrituras como fue Sansón, el juez. Sansón perdió su relación y comunión con Dios y por eso terminó de manera catastrófica y de manera terrible. Pero no solamente lo tenemos a él. Hay muchos testimonios a lo largo de las Sagradas Escrituras de personas que perdieron la comunión y relación con Dios. Tenemos a Judas, el tesorero, que también perdió su relación y comunión con Dios, pues puso su mirada en lo que no debía hacer, y esto lo llevó a tener un término terrible, y su final fue catastrófico. Ahora, mi hermano querido, si yo te menciono muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras, serían interminables, pero la verdad no quiero que formes parte de esta lista en la que hoy quiero apercibirte de que no caigas en el error de perder tu comunión y tu relación con Dios. La palabra del Señor dice en Mateo 24, versículo 10, que en estos tiempos, en estos finales tiempos, muchos tropezarán, y esos que tropezarán forman parte de aquellos que han perdido su comunión y su relación con Dios. Tropezar es sinónimo de bajar en la vida espiritual. Tropezar es sinónimo de perder la comunión con Dios, y cuando eso sucede no tenemos la fuerza espiritual suficiente para nosotros poder avanzar. Por eso no quiero que te sumes a esa lista en estos tiempos tan peligrosos, porque sé que muchos van a tropezar y la fe va a menguar. Bien, ¿cuáles son esas 6 reglas para nosotros poder tener una oración contestada? La primera regla que quiero mencionarte es que debes orar en el nombre de Jesucristo. Número 1, debemos orar en el nombre de Jesús. Y para ello quiero que leamos Juan capítulo 16, versículo 23 y versículo 24. En Juan capítulo 16 dice la palabra del Señor en el versículo 23, «En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». ¿Lo ve? La palabra del Señor lo está diciendo claramente. Debo pedir todo al Padre en el nombre de Jesucristo, pues fue Él quien murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y si tú no lo haces en el nombre de Jesucristo, no tendrá ninguna fortaleza la oración. Mantén tu comunión y tu relación con Dios, y en cada oración que hagas, siempre lo que pidas, pídelo en el nombre de Jesucristo. Número 2, tú puedes también en tu oración orar en el Espíritu. Toda persona que se presenta delante de Dios debe orar en el Espíritu. Para ello quiero que leas conmigo Efesios capítulo 6, versículo 18, que es el referente en la palabra del Señor para nosotros poder reafirmar este segundo punto de que usted y yo debemos orar en el Espíritu. Todo cristiano debe orar en el Espíritu. Te repito la cita bíblica, Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, mi espíritu debe tener una conexión con el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos tener respuesta a nuestras oraciones. Pero no solamente yo debo orar en el nombre de Jesucristo, ni tampoco debo hacerlo orando en el Espíritu. También debo hacerlo cuando oro con obediencia. Número 3, para que una oración sea contestada, debo orar con obediencia. Y para ello quiero invitarte a 1 de Juan capítulo 3, versículo 22. 1 de Juan capítulo 3, versículo 22, la palabra del Señor nos enseña que yo debo orar con obediencia. ¿Por qué debo hacerlo? Pues la palabra de Dios lo indica de esta manera. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables
delante de Él. ¿Lo ve? La palabra de Dios nos enseña que si nosotros oramos en obediencia, nosotros vamos a tener respuesta a nuestras oraciones. No es solamente pedir por pedir, debo caminar en integridad y debo caminar en santidad. Entonces no solamente debo orar en el nombre de Jesús. Número 2, no solamente debo orar en el Espíritu, sino que también debo orar en obediencia. Número 4, yo también debo orar en la voluntad de Dios. Y este es el punto que Dios quiere que afirmemos siempre en nuestras oraciones. Debo orar en la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15, dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15, dice la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho en su voluntad. Nosotros debemos orar siempre en la voluntad de Dios y no en la voluntad nuestra. Es Él quien manda en nosotros, como dice la oración que Él mismo le enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. No en nosotros, sino en el cielo como en la tierra. Entonces no solamente voy a orar en el nombre de Jesús, ni solamente voy a orar en el Espíritu, y no solamente voy a orar con obediencia y en la voluntad de Dios. También voy a orar en la comunión con los creyentes. Cuando oro en la comunión con los creyentes, Dios va a responder. Para eso, Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26, me enseña que yo debo perdonar. Para perdonar, yo voy a recibir la respuesta de Dios. Cuando yo perdono, recibo la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso tú y yo para orar debemos perdonar. Y número 6, nosotros debemos orar en fe. Cuando oramos en fe, el Señor nos va a responder, como dice Mateo 21, 22, que yo debo tener la fortaleza y la seguridad de que con fe voy a recibir lo que le estoy pidiendo a Dios. Mi querido hermano y amigo, en tiempos de reflexión con Cristo, hoy quiero que mantengas las 6 reglas para que tu oración sea contestada. Que Dios te bendiga.